Visita guiada al Palacio Legislativo. Vamos a conocer la sede principal del Congreso de la República. Bienvenidos al Congreso. ¿Qué quedaba antes en este lugar histórico y dónde queda exactamente el Palacio Legislativo, la sede principal del Congreso de la República? Bueno, nuestro Palacio Legislativo, la sede principal del Parlamento Nacional, queda en Lima, capital de nuestro país, el Perú, exactamente en el centro histórico de Lima, en la avenida Abancay Cuadra 2, a la altura de la Plaza Simón Bolívar. Pero ¿qué cosas habían antes en este lugar histórico? Bueno, en este lugar histórico también quedaban algunas facultades de la Real Universidad Mayor de San Marcos, la más antigua de toda América, que data de 1551. También la capilla de la Real Universidad de San Marcos, donde se instaló nuestro primer Congreso Constituyente. También en este lugar quedaba la Iglesia de la Caridad, como vemos en este billete antiguo, un billete de 100 soles, vemos aquí Iglesia de la Caridad, sede del primer Congreso Nacional. En este lugar también quedaba el Hospital de la Caridad y el Colegio de la Caridad. Vamos a observar ahora los inicios de la construcción del actual Palacio Legislativo. Cabe señalar que en el año de 1906, durante el gobierno del presidente José Pardo y Barreda, él manda a realizar un concurso a nivel internacional, específicamente en el continente de Europa. Dicho concurso fue ganado por el arquitecto e ingeniero de origen francés Émile Robert, quien fue medalla de oro en su promoción, primer puesto en su promoción en la Escuela de Bellas Artes en París, Francia. Él fue el encargado de realizar los planos para la construcción del Palacio Legislativo y dirigir los primeros trabajos. Acá podemos observar el plano original, la idea original que tenía el francés Émile Robert. Él decía que el Palacio Legislativo, sede principal del Congreso, debía de quedar cerca a Palacio de Gobierno y a ambos lados los ministerios. Aquí observamos un croquis del Palacio Legislativo, la sede principal del Parlamento Nacional. Aquí observamos el Salón o Hall de los Pasos Perdidos. En este lado el hemiciclo principal de sesiones, la antigua Cámara de Diputados. En este lado el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea, el antiguo Senado Nacional, que ya vamos a conocer en unos momentos. Observamos también una fotografía antigua de la Cámara de Diputados. Cabe señalar que en 1921 se modifica la fachada del Palacio Legislativo. El arquitecto francés Émile Robert regresa a Europa y viene contratado por el gobierno peruano Ricardo de Hack-Samalakowski. Él realiza algunas modificaciones en el plano original y también él fue el encargado de realizar la construcción de la fachada principal del Palacio Legislativo. Justamente vemos una fotografía de la época. Aquí vemos una fotografía de la parte posterior. Aquí, la futura Plaza del Congreso. Justamente vemos esta fotografía también del llamado Palacio del Congreso. Vemos también aquí una fotografía, una toma aérea del Palacio Legislativo. Cabe señalar, jóvenes, a todos mis amigos del glorioso Colegio Nacional de Ciencias del Cusco, sede y cuna del Club Cienciano del Cusco. Un abrazo para todos ustedes. Durante la construcción del Palacio Legislativo, durante el año de 1906 y el año de 1938, pasaron 3 presidentes de la República. En primer lugar, José Pardo y Barreda. Continúa la construcción Augusto Bernardino Leguía y Salcedo, y culmina la construcción el presidente de la República, Óscar R. Benavides. Aquí observamos algunas fotografías de la inauguración de la Plaza del Congreso. Aquí vemos la presencia del presidente de la República, Augusto Bernardino Leguía y Salcedo. Cuando nosotros vamos a conocer la sede principal del Congreso, el primer lugar que vamos a observar en un recorrido es la Plaza José Faustino Sánchez Carrión. Esta plaza es obra del arquitecto peruano Gonzalo Panizo. Fue inaugurada en 1926, inaugurada por el presidente Leguía. Originalmente llevó el nombre de Plaza del Congreso, luego fue llamada Plaza del Primer Congreso Constituyente. Ya en los años 70 se le denominó Plaza de la Victoria de Ayacucho. A partir de 1987 ya queda instaurado el nombre de Plaza José Faustino Sánchez Carrión. Observamos esta estatua, que es de bronce, obra del artista Juan Manuel Ugarte Elespuru. ¿Quién fue Sánchez Carrión? ¿Por qué esta plaza lleva ese nombre? Bueno, es el homenaje que le rinde el Congreso a el primer secretario del Congreso de la República en el año de 1822. Sánchez Carrión es considerado el primer diplomático peruano. También Sánchez Carrión fue
uno de los primeros redactores de nuestra primera constitución política del Perú, la de 1823. Él nació en Huamachuco en 1787, actual región La Libertad, al norte de nuestro país, el Perú, y falleció en Lurín, Lima, en el año de 1825. Fue uno de los principales ideólogos de la gesta emancipadora peruana y el más destacado defensor de la forma republicana del gobierno. Él decía en aquel entonces que el Perú debía tener una forma republicana del gobierno. ¿Qué significa eso? Tener tres poderes del Estado. Poder legislativo, el primer poder del Estado, el Congreso de la República, el poder ejecutivo, o sea, el presidente de la República, sus vicepresidentes y sus ministros de Estado, y un poder judicial. Cabe señalar cuando llega don José de San Martín, el general argentino, llega a nuestro país, el Perú, zarpa desde Valparaíso, Chile, llega acompañado de la Expedición Libertadora. Él vino acompañado también de su mano derecha, el señor Bernardo Monteagudo, y ambos tenían en mente que el Perú tenga una forma de gobierno de una monarquía constitucional, a lo que Sánchez Carrión fue su más férreo opositor. Él también escribió bajo el seudónimo de La Abeja, él escribió con el seudónimo de El Solitario de Sayán en La Abeja Republicana. Aquí vemos algunas representaciones de Sánchez Carrión. Y comentarles también, jóvenes, que todos los 3 de agosto de cada año, en esta plaza importante, se realiza una ceremonia al conmemorarse el Día del Diplomático Peruano. La ceremonia la organiza en forma conjunta el Congreso de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Municipalidad de Lima Metropolitana. Aquí observamos algunas fotografías de la Plaza José Faustino Sánchez Carrión, y ahora vamos a conocer la Sala Francisco Javier de Luna Pizarro, una sala muy importante dentro de las instalaciones del Palacio Legislativo. Es el homenaje que le rinde el Congreso al primer presidente de nuestro Congreso Constituyente. Luna Pizarro nació en Arequipa, la ciudad blanca de Arequipa, en 1781, falleció en Lima en 1855. Es considerado el primer político peruano. Él fue sacerdote, político y abogado. El 20 de septiembre de 1822, cuando se instala nuestro primer Congreso Constituyente, él fue elegido como su primer presidente por los demás diputados. Además, Luna Pizarro fue presidente de la República de manera provisional en 2 oportunidades, la primera en 1822, la segunda en 1833. Una vez que culmina y se retira de la vida política, llega a ser arzobispo de Lima desde el año de 1846 hasta el año de 1855. Justamente en esta sala importante podemos observar esta gran pintura llamada Instalación del primer Congreso Constituyente. La fecha de la instalación de nuestro primer Congreso peruano está grabado aquí en la placa, 20 de septiembre de 1822. Se dio en la antigua capilla de la Real Universidad de San Marcos, la más antigua de toda América, que data de 1551. Cabe señalar que nuestro primer Congreso Constituyente fue convocado por elecciones por el general argentino don José de San Martín. Él convocó elecciones un 27 de diciembre de 1821, siendo elegidos 79 diputados y 38 diputados suplentes en un Congreso con sistema parlamentario unicameral. ¿Qué significa eso? Un Congreso de una sola Cámara. Vemos aquí la representación de nuestra primera bandera peruana, debajo la primera mesa directiva, el crucifijo, a la altura del crucifijo, la representación del primer presidente del Congreso, Francisco Javier de Luna Pizarro. Aquí podemos observar a José Faustino Sánchez Carrión, y aquí el pleno del primer Congreso Constituyente. Esta pintura es obra de su paisano, nació en el Cusco, Francisco González Gamarra. La realizó en el año de 1953. En esta sala importante vamos a poder observar también las réplicas de las 12 constituciones que tenemos en vida republicana en nuestro país, el Perú. Por ejemplo, aquí observamos la primera constitución política del Perú, la de 1823, que fue redactada por nuestro primer Congreso Constituyente, promulgada por el presidente de la República, José Bernardo de Torre-Tagle. En la parte central, por ejemplo, la constitución política de 1860, la de mayor duración, duró 60 años aproximadamente hasta el año de 1920, y aquí observamos la actual constitución política del Perú, la de 1993. En esta sala importante se realizan diferentes exposiciones culturales fotográficas, tanto de artistas peruanos como extranjeros. Ahora vamos a conocer, jóvenes, el Salón o Hall de los Pasos Perdidos.
Este es el lugar más transitado en el Palacio Legislativo. Dividía la antigua Cámara de Diputados, que se ubicaba hacia este lado, hoy hemiciclo principal de sesiones, y hacia este lado el antiguo Senado de la República, hoy conocido como hemiciclo Raúl Porras, Barrenechea. Algunos historiadores dicen que debido a su construcción, su doble altura y el techo que es de forma abovedada, cuando las personas caminan, transitan por este lugar, no se escucha mucho el ruido de sus pasos. Debido a la forma abovedada de la cúpula, en este lugar no hay mucho sonido acústico, no hay mucho eco. Sin embargo, otros historiadores dicen que por este lugar histórico han transitado y se han perdido los pasos de personas que han fallecido y que han sido vinculadas a la política. Por ejemplo, presidentes de la República, senadores, diputados, congresistas, ministros, embajadores, cuyos pasos transcurrieron por este lugar y se fueron perdiendo a través del tiempo. Sin embargo, también dicen otros historiadores que esta denominación se dio en antiguos congresos, por ejemplo en Europa, en el Congreso de Europa, en el Parlamento de Francia, por ejemplo en la Cámara de Diputados de Madrid, en España, y en el Senado de la República de Buenos Aires, Argentina, colocándose banquetas, por ejemplo, a estos dos lados. Aquí vemos algunas banquetas que duran hasta el día de hoy, siendo las únicas sobrevivientes que podemos observar en este lugar histórico. Vamos a observar también en la parte alta unos vitrales, obra del taller del artista francés Gustave Pierre Dagrand, de Burdeos, Francia. Observamos dos pares de angelitos llamados amorcillos. Observamos también guirnaldas de flores y guirnaldas de rosas. Observamos dos urnas, una a cada extremo. También vamos a poder observar dos grandes candelabros que fueron traídos desde Inglaterra, colocados aquí hacia 1920. Cada uno de ellos pesa 500 kilos, media tonelada. Están hechos en bronce fundido y en cristal de roca. Cada uno tiene 56 candelabros. Observamos también unos cuadrados, son los llamados casetones. Dentro de ellos una flor, la flor de lis, que representa la realeza en el mundo clásico. El nombre oficial de este lugar es Galería de los Presidentes de las Asambleas Constituyentes, ya que a partir de la década de 1980 se comenzaron a colocar estos bustos en bronce en homenaje a los señores que fueron presidentes de las Asambleas Constituyentes. Estos congresos dieron a luz nuestras 12 constituciones que tenemos en vida republicana en nuestro país, el Perú, pero ya antiguamente llevó el nombre de Salón o Hall de los Pasos Perdidos, como lo conocemos hasta el día de hoy, conocido por la prensa, ¿no? O sea, por los señores periodistas, por los mismos parlamentarios y la ciudadanía en general. En este lugar vamos a poder observar algunos bustos, por ejemplo, el busto en homenaje a Francisco Javier de Luna Pizarro, primer presidente de nuestro Congreso Constituyente, el busto en homenaje a José Gálvez Egusquiza, héroe civil peruano quien combatió en la guerra hispanoamericana. Vamos a observar el busto en homenaje también a Fernando Belaúnde Terry, quien fue presidente de la República en 2 oportunidades, el busto en homenaje a Andrés Tausen Escurra, fundador del Parlamento Latinoamericano, el busto en homenaje a Ramiro Prialé Prialé, primer presidente del Parlamento Latinoamericano, el busto también al homenaje al soldado centinela de la Guardia Juan Ríos, quien fue herido gravemente en 1834. Vamos a poder observar también en el piso el primer mosaico italiano hecho en nuestro país, el Perú, obra de Amadeo de Mantelato. En el año de 1924, observamos aquí su firma, observamos que está hecho en mármol, traído de la región de Carrara, las partes blancas y las partes que tienen colores son pepelmas italianas. Aquí observamos un anagrama en el cual podemos observar este círculo con unas letras entrecruzadas, en la cual podemos observar la letra P de Palacio y la L de Legislativo. A su vez, en 1924 estaba gobernando nuestro país, el Perú, el presidente de la República, Augusto Bernardino Leguía, y Amadeo de Mantelato, el italiano, por congraciarse con el presidente de la República, quiso dejar plasmadas las iniciales del presidente, pero en clave, en código secreto, camufladas. Acá podemos observar, jóvenes, la letra A de Augusto, la letra B de Bernardino y la letra L de Leguía. Augusto Bernardino Leguía, presidente de la República de nuestro país, el Perú. Ahora vamos a conocer, jóvenes, el hemiciclo Raúl Porras, Barrenechea. Fue inaugurado 30 de noviembre de 1939. Es una obra del arquitecto de origen polaco Ricardo de Haxa-Malakowski. Aquí sesionó el Senado de la República hasta el año de 1992,
cuando en nuestro país, el Perú, tuvimos un Congreso con sistema parlamentario bicameral. ¿Qué significa eso? Tenemos un Congreso compuesto por dos cámaras. Senado de la República, compuesto por 60 senadores, y la Cámara de Diputados, 180 diputados. Pero eso fue con la antigua Constitución Política, la de 1979. Este lugar lleva el nombre del ilustre peruano, don Raúl Porras Barrenechea, quien fue presidente del Senado, senador, ministro de Relaciones Exteriores, embajador del Perú en España, representante del Perú ante la OEA, Organización de Estados Americanos, historiador, catedrático universitario. Justamente aquí vemos una fotografía de don Raúl Porras Barrenechea, y aquí una pintura, un retrato que se encuentra en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea, antigua sede del Senado de la República. Vamos a ver algunas fotos históricas del Senado. Aquí observamos la representación del senador Luis Alberto Sánchez, quien fue presidente del Senado también. Aquí el senador Javier Díez-Canseco. Aquí la representación también, la fotografía del último presidente del Senado, el señor Felipe Osterling Parodi. Aquí vemos la fotografía de Enrique Bernales Ballesteros, dirigiéndose hacia la representación nacional. Observamos algunas fotografías también aquí, una gran mesa, donde se reúnen y sesionan algunas de las 24 comisiones ordinarias que tiene el Congreso de la República. Observamos también aquí que aquí en este lugar histórico se realizan las presentaciones de los libros del Fondo Editorial del Congreso. Aquí también sesiona el Parlamento Joven, el Parlamento Universitario y el Parlamento Escolar Peruano. Aquí también se realizan las condecoraciones. En la parte alta vamos a poder observar un gran vitral llamado Alegoría Triunfal de la Patria, obra del taller del artista francés Gustave Bertagrand. Observamos también unas estatuas o columnas en forma de mujer, son las llamadas cariátides. Estas cariátides son de origen griego, de origen helénico. Quien las hizo aquí en Perú, el escultor Agustín Rivera Eizaguirre, les colocó unas trenzas a ambos lados de su rostro para darles un toque de peruanidad en homenaje a las ñustas, a las princesas incas del Cusco, capital arqueológica de América. Observamos dos grandes pinturas, la representación en honor a José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru II y su esposa Micaela Bastidas. Ambos no fueron parlamentarios, pero son parte importante en la historia de nuestro país, el Perú. Ellos se rebelaron contra los españoles 4 de noviembre de 1780 en Tinta Cusco. La rebelión más grande en toda América Latina contra los españoles se dio en nuestro país, el Perú. Observamos también la pintura en honor a Manuel Pardo y Lavalle y la pintura en honor a José Gálvez Barrenechea. Ambos también fueron presidentes del Senado Nacional. Ingresando por la puerta principal del hemiciclo Porras Barrenechea, hacia el lado izquierdo, vamos a observar la galería diplomática, en honor a don Raúl Porras Barrenechea y en honor a Alberto Ulloa Sotomayor. Ambos fueron ministros de Relaciones Exteriores y ambos fueron también presidentes del Senado Nacional. Ingresando por la puerta del hemiciclo, hacia el lado derecho, la Galería de los Educadores, hoy conocida como Galería de Prensa, en honor a Luis Alberto Sánchez, quien fue 3 veces rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, presidente del Senado, senador, primer ministro, primer vicepresidente en el primer gobierno del doctor Alan García Pérez de 1985 a 1990. La representación en honor a José Antonio Encinas, quien fue una vez rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, presidente del Senado, senador, diputado. Observamos algunas que en este lugar, como les comenté, se realizan las condecoraciones aquí en el Parlamento Nacional. Aquí han sido condecorados presidentes de la República, tanto peruanos como extranjeros, como José Pepe Mujica, expresidente de Uruguay, la señora Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de la Argentina, el señor Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia, Premio Nobel de la Paz. También, por ejemplo, don Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, año 2010, el ex secretario general de las Naciones Unidas, compatriota nuestro, Javier Pérez de Cuéllar, el rey emérito de España, el rey Juan Carlos I, y aquí también se realizan condecoraciones deportivas. Por ejemplo, aquí fueron condecorados los futbolistas de nuestra selección peruana de fútbol por haber clasificado el Mundial de Rusia después de largos 36 años. Justamente aquí vemos la fotografía del director técnico, el señor Ricardo Gareca, acompañado de los futbolistas de nuestra selección nacional. También nuestras voleibolistas peruanas han sido condecoradas en este lugar histórico. Ahora vamos a conocer, jóvenes, la Sala Miguel Grau Seminario.
Esta sala es el homenaje que le rinde el Congreso a nuestro máximo héroe nacional, el caballero de los mares, el peruano del milenio. Observamos esta pintura, obra del artista español Eusebio Roa, en la cual observamos a Grau vestido como civil en su etapa como diputado. Recordemos que Miguel Grau Seminario también formó parte de nuestro Congreso Nacional. Él fue diputado, representante de Paita, actual región Piura, desde 1876 a 1879, año que Chile le declara la guerra a nuestro país, el Perú, y a Bolivia. Grau siendo diputado, siendo parlamentario, lo que equivale ahora a ser congresista de la República, pide permiso, pide licencia a la representación nacional para ir a combatir a bordo del monitor Huáscar en la Guerra del Pacífico. El Congreso le dio la licencia después de participar en varios combates navales. Falleció heroicamente en el combate naval de Angamos el 8 de octubre de 1879 a las 9:55 de la mañana. Como homenaje, se ha colocado la réplica de su curul o escaño en el hemiciclo principal de sesiones. Y antes de que se inicie la sesión plenaria, la presidenta del Congreso le dice al relator del Congreso que pase lista, asistencia, y el primer nombre que se enuncia es el de Miguel Grau Seminario. Los 130 parlamentarios se ponen en pie y dicen presente. Es el homenaje que le rinde el Congreso a nuestro máximo héroe nacional. Justamente vemos esta gran pintura, obra del artista cusqueño Francisco González Gamarra, llamada Combate Naval de Angamos. Observamos el estandarte nacional de nuestro país, el Perú, el estandarte de la Marina de Guerra del Perú, una gran mesa, vemos la réplica del sombrero de Grau y unas cartas que envió Grau a la representación nacional para que su accesitario, el señor Manuel Raigada, ocupe su curul o escaño dentro de las instalaciones de la antigua Cámara de Diputados, mientras él iba a luchar en la Guerra del Pacífico a bordo del Huáscar en defensa de los intereses de nuestro país, el Perú. Observamos la réplica en pequeñas dimensiones del monitor Huáscar, obra de los artistas Machi y Bedoya Hart. Observamos también la réplica de su espada. En esta sala importante sesiona históricamente el Consejo Directivo del Congreso, la Comisión de Defensa Nacional y en algunas oportunidades la Comisión Permanente del Congreso. Ahora, jóvenes, vamos a conocer el corazón del Congreso, el lugar más importante, el más antiguo, el hemiciclo principal de sesiones. Fue inaugurado 24 de septiembre de 1908. Es una obra del arquitecto de origen francés Émile Robert, medalla de oro en su promoción, primer puesto en su promoción en la Escuela de Bellas Artes en París, Francia. Es en este lugar histórico donde se reúnen los 130 congresistas de la República en una máxima asamblea deliberativa llamada Sesión del Pleno del Congreso. Recordamos, jóvenes, que actualmente tenemos un Congreso con sistema parlamentario unicameral. ¿Qué significa eso? Un Congreso compuesto por 130 congresistas, según la actual Constitución Política vigente, la de 1993. Observamos algunas fotografías. Como les comenté, es en este lugar donde juramentan los presidentes de nuestro país desde el año de 1908. Aquí justamente vemos una fotografía antigua, la juramentación del presidente de la República, el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, presidente de la República en dos oportunidades, la primera en 1963 a 1968 y la segunda en 1980 a 1985. Señalar también que la actual mesa directiva del periodo 2021-2022 está presidida por la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba Prieto. Ella pertenece a la bancada de Acción Popular. La primera vicepresidencia a cargo de la congresista Lady Camones Soriano pertenece a la bancada de Alianza para el Progreso. La segunda vicepresidencia a cargo del congresista Enrique Wong Pujada pertenece a la bancada de Podemos Perú. Y la tercera vicepresidencia a cargo de la congresista Patricia Chirinos Venegas de la bancada de Avanza País. Aquí observamos la ubicación de las bancadas parlamentarias. 130 congresistas, un congreso con sistema parlamentario unicameral, el cual está compuesto por las bancadas de Perú Libre. Perú Libre tiene 37 congresistas de la República. La bancada de Fuerza Popular, 24 congresistas. La bancada de Acción Popular, 16. Bancada de Alianza para el Progreso, 15. Bancada de Avanza País, 10. Bancada de Somos Perú, Partido Morado, que se han unido y han hecho una sola bancada, 9 congresistas. Renovación Popular tiene 9 congresistas también, la bancada de Juntos por el Perú 5, y Podemos Perú también, la bancada que tiene 5 congresistas. Sumamos, hacemos la sumatoria, 130 parlamentarios. Observamos también en la parte alta un bajo relieve, lleva por nombre Proclamación de la Jura de la Independencia del Perú, obra del artista Luis Agurto Olaya, lo realizó hace más de 100 años, en 1917. Observamos el escudo nacional del Perú,
tallado en fina madera caoba, bañado en una técnica de pintado que lleva por nombre pan de oro, por eso es de color dorado, se asemeja al oro, pero es pintura. Observamos dos grandes estatuas, la representación de la ley, la representación de la justicia. Dos grandes pinturas, la representación en honor al general argentino don José de San Martín, el protector del Perú, nacido en Yapeyú, provincia de Corrientes, Argentina. Al lado derecho, la representación del libertador Simón Bolívar. Ambas pinturas, obra del artista peruano Daniel Hernández, las realizó en 1919. Observamos el estandarte nacional de nuestro país, el Perú, debajo una gran mesa llamada mesa directiva, la cual está compuesta, como vimos, por la presidenta del Congreso y sus 3 vicepresidentes. Aquí la réplica de la curul o escaño de nuestro máximo héroe nacional, don Miguel Grau Seminario, el caballero de los mares, el peruano del milenio. Observamos también, como les comenté, que antes de que se inicie la sesión plenaria, la presidenta del Congreso le dice al relator del Congreso: señor relator, pase lista, pase asistencia. Y el relator del Congreso dice, él enuncia, algo más o menos así: señores congresistas, muy buenos días. Miguel Grau Seminario. Los 130 parlamentarios se ponen en pie y dicen, presente. Es el homenaje que le rinde el Congreso a nuestro máximo héroe nacional. Observamos también las curules o escaños pertenecientes a los señores congresistas. Cada curul o escaño tiene una placa dorada, que es de bronce, donde previamente se ha grabado el nombre de cada parlamentario. Cada uno ya tiene un lugar asignado. Cada curul también tiene un micrófono en la cual los señores congresistas llevan su voz en las sesiones del Pleno del Congreso. Observamos también unos botones de colores. Son los llamados botones de votación electrónica. Cada botón tiene un significado. Botón de color verde significa votación a favor. De color ámbar, votación en abstención. Botón de color rojo, votación en contra. Todas las votaciones y asistencia de los congresistas van a ser observados en esta gran pantalla gigante donde aparecen los nombres de los 130 congresistas divididos en grupos parlamentarios o bancadas parlamentarias. Vemos aquí también las curules o escaños de los señores congresistas. La palabra curul viene del idioma latín, un idioma que ya no se usa actualmente. Dentro de ese idioma había una palabra llamada curulis, que significa asiento para una persona que está ejerciendo el poder. En este caso, los señores parlamentarios, ya que ellos han sido elegidos en las elecciones generales por la votación popular. O sea, la ciudadanía quiso que ellos sean sus representantes aquí en este hemiciclo histórico. Como les comenté, es en este lugar también donde juramentan los presidentes de nuestro país, el Perú, desde 1908. ¿Quién le toma juramento al presidente electo de la República? Le toma juramento la presidenta del Congreso ante la representación nacional. Una vez que le toma el juramento, se le coloca la banda presidencial y luego de eso, el presidente de la República empezará a brindar su mensaje presidencial al Congreso por mandato constitucional. Cabe señalar que el presidente de la República tiene un periodo presidencial de 5 años, al igual que los señores congresistas, ¿no? Todos los 28 de julio de cada año, el presidente de la República tiene que acudir, venir aquí a este hemiciclo histórico a brindar su mensaje presidencial al Congreso. Ya cuando el presidente dé un mensaje en Palacio de Gobierno, en alguna sede ministerial o convoque a conferencia de prensa, ahí sí se le podrá llamar mensaje presidencial a la nación. Pero el 28 de julio de cada año, durante su periodo presidencial, cuando él venga aquí, a este lugar histórico, se le llamará mensaje presidencial al Congreso. Ahora vamos a conocer la Plaza Simón Bolívar. Esta estatua es considerada el primer monumento de la ciudad de Lima, inaugurada en 1859 por el presidente de la República, el mariscal Ramón Castilla. Desde este punto observamos la fachada principal del Palacio Legislativo, en la parte alta el pabellón nacional de nuestro país, el Perú. Esta plaza llevó varios nombres. Al comienzo llevó el nombre Plaza del Estanque, porque había un estanque de agua en la cual a través de canales se llevaba el agua a diferentes zonas de Lima. También llevó el nombre de Plaza de la Inquisición, Plaza de la Constitución, hasta que en 1859 lleva el nombre de Plaza Simón Bolívar. Estos terrenos fueron parte de las propiedades del cacique Taulichusco. También estos terrenos fueron parte de las propiedades del conquistador español Francisco Pizarro. La estatua es obra de Adamo Tadolini, italiano. Él la confeccionó sobre un molde de yeso y sobre ese molde el escultor alemán Müller de la fundición de Múnich se encargó de la fundición de esta estatua. La base está hecha
La base es hecha de mármol, fue hecha en el mármol traído de la región de Carrara en Italia, obra del artista italiano Filippo Giancarini. En 1858 partió desde Alemania y llegó en 1859 al Perú, ingresando por el puerto del Callao. La trajeron en barco. Vemos algunas fotografías de la época. Vemos aquí el escudo nacional del Perú en bronce. Y también dos grandes frisos, el homenaje a la batalla de Junín, 6 de agosto de 1824, y el homenaje a la batalla de Ayacucho, 9 de diciembre de 1824. En esta plaza importante se realizan diferentes actividades protocolares organizadas tanto por el Congreso de la República, los despachos congresales y por algunas embajadas extranjeras afincadas en nuestro país, el Perú. A nombre de la Oficina de Participación Ciudadana, a nombre del programa de visitas guiadas, muchísimas gracias por su amable y respetuosa atención. Muchas gracias. Doctora Alicia.